Gracias por asistir a esta presentación titulada La obra para piano del compositor José Mora Jiménez. Mi nombre es Laura Ramírez y espero que la disfruten. Esta presentación está dedicada a la memoria de don Rafael Mora Gamboa, amado padre del compositor, quien partió el pasado 19 de agosto. Don Rafa fue una persona de corazón noble y de gran fortaleza, que dejó una huella profunda en nuestros corazones. Sus bellos recuerdos nos acompañarán siempre. El contenido de esta charla se distribuye en 3 partes. Primero empezamos con la introducción, donde se cubren datos biográficos e influencias del compositor. Luego continuamos con el origen conceptual, donde me refiero al origen de los conceptos que dan pie a las obras de piano. Y finalmente tenemos una entrevista con el compositor. Empecemos entonces con la introducción. Antes de continuar, quisiera tal vez presentarme. Yo estudié las carreras de Ingeniería Eléctrica y Música con énfasis en piano en la Universidad de Costa Rica. Luego realicé estudios de maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica y en este momento soy profesora adjunta en Delft University of Technology en los Países Bajos, en el área de Ingeniería Eléctrica. Mi vínculo con la música se ha mantenido activo gracias a que me he mantenido dando clases privadas de piano y a que he tenido oportunidad de participar en diferentes proyectos, como por ejemplo este encuentro de pianistas. Y bueno, más de uno se pregunta cuál es la relación con el compositor, cuál es el vínculo con él. Pues bueno, estamos casados y somos padres de 2 hijos a los que amamos profundamente. Ahí están en la foto, como pueden ver. Muy bien, ahora hablemos del compositor José Mora Jiménez. José Mora Jiménez pertenece a una nueva generación de compositores costarricenses que han estudiado en el exterior y que han desarrollado su carrera profesional fuera de las fronteras de Costa Rica. Luego de graduarse de las carreras de guitarra clásica y composición en la Universidad de Costa Rica, continuó sus estudios en el Conservatorio Real de La Haya. Este es el conservatorio más antiguo de los Países Bajos y ha sido de gran importancia en el desarrollo de la música contemporánea. El compositor también obtuvo una maestría en la carrera de Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship en la Universidad Erasmus en Rotterdam. La música del compositor ha recibido múltiples reconocimientos internacionales. Por ejemplo, fue ganador del concurso internacional de composición de Timo Korhonen en Finlandia y también fue ganador del concurso de composición del Halifax Reed Quintet en los Países Bajos. Su premio más reciente es ser el ganador de la categoría avanzada del concurso centroamericano de composición 2 siglos de historia. Eso lo hace con su obra Mosaico, de la que les hablaré más tarde. Con respecto a las influencias, es importante decir que el entorno ha influido muchísimo en su música. La escena musical de los Países Bajos se ha caracterizado por gran apertura y experimentación, con estilos musicales diversos. Esto la hace diferenciarse, por ejemplo, de otros países donde se siguen escuelas y lenguajes de composición de manera más estricta. Louis Andriessen es uno de los mayores exponentes de los Países Bajos. Él es también uno de los más importantes representantes de la llamada Hogeschool o Escuela de La Haya. En su obra se puede observar la experimentación con el serialismo, el minimalismo, el jazz y big bands, así como el uso de ensambles no tradicionales. En el caso de la música de José Mora Jiménez, este ambiente le ha ayudado a desarrollar su lenguaje. Él mantiene lazos con la tradición, pero se aleja de manera consciente de tendencias como la nueva complejidad, el serialismo puro y la música meramente efectista. Su música incorpora estilos como el aleatorismo controlado y el minimalismo y tiene un lenguaje armónico no funcional. Es también importante destacar que su música tiene un fuerte componente rítmico y melódico, y esto le permite al público identificarse con su música, a pesar de no tener un lenguaje tonal tradicional. El compositor se dedica actualmente a la creación de música contemporánea, pero también compone música para videojuegos y tiene proyectos personales como la creación de música electrónica bajo el seudónimo Cetrovoid.
Y bueno, vayamos ahora al origen de sus obras para piano, que es de lo que trata esta charla. La obra para piano del compositor, hasta la fecha, por supuesto, se compone de 4 obras para piano solo, 4 obras para ensamble pequeño y 3 obras para ensamble grande. Para esta charla quise clasificar los principales puntos de partida de las obras para piano y así poder dar a conocer las obras, o más bien obras representativas, por medio de fragmentos y de descripciones. Los puntos de partida se pueden agrupar en 4, que son fenómenos de la naturaleza, móviles, otros compositores y elementos predefinidos. Ya les voy a hablar de cada uno de ellos. En el caso de los fenómenos de la naturaleza, estos han servido para determinar o para influir en, por ejemplo, patrones rítmicos, sonoridades y líneas melódicas de las obras. 3 obras dentro de esta clasificación son Pendulum, Iridescencia y Drops. Veamos un ejemplo. Entonces, la iridescencia es un fenómeno óptico que tiene ciertas superficies en las cuales el tono de la luz varía de acuerdo al ángulo desde el cual se observa esta superficie. Entonces, eso se puede ver, por ejemplo, en manchas de aceite o burbujas de jabón, donde se ven distintos colores, depende del ángulo donde se observe. El movimiento iridescencia toma este concepto. Entonces, toma ese concepto como punto de partida para crear una atmósfera donde la armonía va cambiando gradualmente, así como cuando uno está cambiando el ángulo de donde lo observa. Entonces, la armonía va cambiando gradualmente y además hay grupos grupos instrumentales, como los vientos, cuerdas y vibráfono, que van entrando y saliendo sucesivamente, dando un color diferente a cada acorde. Entonces, esto también se relaciona con este fenómeno de iridescencia. Otro ejemplo es la pieza Drops o gotas. Después de haber observado un video en cámara lenta de gotas que caían sobre una superficie líquida,
El compositor quiso representar este efecto, eh, justamente de las ondas producidas. Entonces, en su obra, cada nueva nota en la melodía principal produce una serie de notas que hacen que se expanda, que dé una sensación de que se va expandiendo como una onda. Esto también lo vamos a escuchar. El compositor ha utilizado el concepto de móviles como elemento de partida en varias obras, es decir, no solo en el piano. En sus piezas hace alusión a la forma en que las partes de un móvil se mueven independientemente, creando formas que cambian constantemente, pero donde, sin embargo, todas las partes cuelgan de un mismo punto y forman una unidad, es decir, tienen su movimiento independiente, pero todo se conecta a un mismo punto, como como en esta foto que tienen aquí. Esto es un móvil de Alexander Calder, que fue inspiración para el compositor en muchas de las obras. La obra Sketch número 4 utiliza el concepto del móvil. La obra utiliza una escritura donde ciertos elementos están claramente definidos, por ejemplo, las notas a ejecutar y el tiempo durante el cual se deben ejecutar. Esto sería la unidad, pero otros elementos se dejan a discreción del ejecutante. Por ejemplo, cuántas veces se cambia de un acorde a otro. En esta obra se puede distinguir una notación no tradicional.
Las obras de otros compositores también han sido parte de esos puntos de partida en la obra para piano del compositor. Emir Stila utiliza un lied de Schubert como punto de partida. El esqueleto de la melodía de Schubert se retiene en la obra, pero la estructura armónica es completamente nueva en el acompañamiento. Tiefe Stille herrscht im Wasser, ohne Regung ruht das Meer und bekümmert sieht der Schiffer glatte Fläche ringsumher. Keine Luft von keiner Seite, Todesstille fürchterlich. Además, para representar el movimiento del océano, utiliza como inspiración línea para dos pianos, vibráfono y marimba de Berio. El compositor integra elementos de estas dos obras que escuchamos y con eso trabaja en la composición de su obra. Escuchemos ahora Mere Stila de José Mora Jiménez.
Y bueno, finalmente, dentro de los elementos predeterminados como punto de partida se encuentran las comisiones, temas de concurso o elementos meramente elegidos por el compositor. Entonces, estos simplemente son elementos predeterminados, ya sea un ritmo o un tema o una idea que se le presenta al compositor y con eso él hace la composición. Entonces, en el caso de la obra para piano y oboe Hours, la oboísta que pidió al compositor esta obra le pidió que hiciera una obra para oboe y piano que estuviera avanzada en su rutina diaria. Entonces, el compositor lo que hizo fue pensar en dos obras. Una le llamamos Small Hours y la otra Rush Hours. Y ambas comparten la misma progresión de acordes, melodía y estructura, pero tienen un tempo o carácter diferente. Finalmente, la obra Mosaico. Esta obra tendrá su premier mañana, 9 de septiembre, durante el concierto del concurso centroamericano de composición titulado Dos siglos de historia. En este concierto voy a interpretar la obra. La obra está basada en el ritmo de tambito y sus variaciones. Entonces, este ritmo de tambito es el elemento predeterminado del que les hablaba antes. También de la misma forma que un mosaico está diseñado a partir de pequeñas piezas, en esta obra mosaico se puede notar que la obra en sí está conformada por pequeñas secciones de 8 compases y estos están basados en una misma progresión armónica de 4 acordes. La progresión armónica está basada en lo que se conoce como la teoría neo-riemanniana. Esta teoría brinda una manera de explicar las progresiones de tríadas que involucran tonos comunes. En esta obra mosaico, las tríadas que se utilizan son el mi menor, el do mayor, el do menor y el mi bemol mayor. Y las transformaciones se pueden modelar por medio de estructuras geométricas, que es lo que ven en pantalla en este momento, que se interrelacionan. Y la representación gráfica de estas relaciones se conoce como el tonets o la red tonal, que casualmente asemeja a un mosaico. En la obra Mosaico, además de esas transformaciones que les mencionaba, armónicas, existen secciones rítmicas que se basan en el ritmo de tambito
y por eso tiene el título Cuasi variaciones. Y las transformaciones del ritmo de tambito son empleadas son las que tienen en pantalla, que son la negativa, que es la versión negativa del ritmo, que consiste en tocar únicamente en los pulsos donde no se tocan notas en la versión original. Luego está la inversión, que es la que consiste en tocar las notas leyendo el ritmo del final del compás hacia el inicio. Y está también la inversión, que es la negativa, la inversión negativa, que es la inversión negativa, que es la negativa de la anterior. Bueno, y espero entonces que esta explicación de mosaico haya despertado el interés para que mañana nos acompañen en el concierto. Y bueno, con esto terminamos la segunda sección de la presentación y llegamos a la última sección, la entrevista. Bienvenidos a esta sección de entrevista con el compositor José Mora Jiménez. Para aquellos que nos acompañan hasta ahora, mi nombre es Laura Ramírez y José y yo somos esposos. Bueno, primero quisiera agradecerte una vez más por participar en esta entrevista, por haber aceptado esta invitación. Por supuesto, muy contento y muchas gracias a los organizadores por este espacio. Muy bien, tengo 3 preguntas para vos. Lo que hice fue preguntarle a amigos y colegas. Les pedí que me enviaran preguntas y dudas que tenían, y lo que hice fue escoger las 3 que me parecieron más apropiadas por el tema. Entonces tenemos la primera, que es: ¿cuál es el reto más grande que enfrentás a la hora de iniciar una obra? Yo creo que el reto más grande siempre es encontrar un punto de partida. Con eso me refiero a una idea o a un elemento extramusical que me permita tener alguna idea para la escritura, para la notación, o para la forma, o para el tratamiento instrumental. Que no sea simplemente sentarme a decir voy a hacer una pieza con este ritmo en forma sonata o algo ya como más preestablecido, sino que esto me abre muchas posibilidades, que ya de por sí es un reto, porque cuando uno tiene demasiadas posibilidades, ¿cómo limita lo que quiere hacer? Claro. Sobre todo porque yo trabajo de una forma muy intuitiva, lo que es el lenguaje armónico, ciertos elementos, yo no tengo un sistema tan preestablecido. Entonces tener este montón de opciones más bien me resulta un reto siempre. Más bien es abrumador tener esas opciones. Sí. Entiendo. Un ejemplo para un contexto, por ejemplo, es una época en que yo estaba haciendo mucho piezas basadas en la idea de un móvil, porque esto me permitía una escritura más libre. Recuerdo que habíamos ido a una exposición. Fuimos a ver una exposición precisamente de móviles de Calder, y esto me resultó muy, muy inspirador, digámoslo así, y me ayudó mucho a romper ciertas formas de escribir. Entonces, este tipo de elementos que me permitan como que con esta idea me libera un poco y me permite explorar ciertas formas de escribir o algún elemento instrumental, alguna técnica en un instrumento. También inclusive veíamos como el péndulo también había sido un elemento que usaste en una Por ejemplo, y es algo que me gustaría utilizar más, porque también uno piensa en un péndulo, no hay solo una forma de verlo, se puede aplicar de muchas formas a la música. Puede ser el tempo, la instrumentación, el espacio. Hay muchas cosas muchos elementos que se pueden que pueden tomar ese punto de partida. Bueno, o Mosaico, una obra que vamos a escuchar o Mosaico, muy pronto en el concierto. Muy bien, muy interesante. Tenemos la segunda pregunta, que es: ¿cuál es también un reto, ¿cuál es el mayor desafío al escribir para el piano? Ya que estamos hablando de una charla para el piano, ¿cuál es el mayor desafío que tienes? Bueno, todos los instrumentos son un desafío, los que uno domina y los que uno no domina. Yo no soy pianista de formación, yo soy formación de guitarrista clásico, pero sí tengo una cierta base pianística. Tuve que llevar cursos diarios acá y acá de piano, y entonces tengo un cierto nivel,
que me ayuda cuando me tengo que enfrentar a componer para el piano, pero a la vez me pone una limitante que es que tiendo a hacer lo que las manos me permiten hacer. Entiendo. Tiendo que la escritura esté limitada por las posibilidades de mis manos, que no son las mejores, porque yo no soy pianista. Entonces, conscientemente tengo que buscar cómo romper lo que yo podría tocar si quiero hacer algo un poco más de un nivel más avanzado. Entiendo. Y que a la vez sea pianístico, porque no puedo nada más decir esto yo no lo puedo tocar, pero un pianista sí. Entonces siempre hay que investigar mucho, ver muchas obras, ver partituras y tratar de adaptar lo que uno puede ver ahí al lenguaje personal o lo que uno está tratando de escribir en ese momento. Pero bueno, eso te aplica también para cualquier otro instrumento, para un violín. Yo no puedo producir una nota en un violín, pero siempre tengo que investigar mucho para saber cómo escribir para cuerdas, por ejemplo. Solo que en el caso del piano y bueno, y la guitarra también, cualquier instrumento que uno domine un poco tiene que tratar de saber cómo salirse de sus propias limitaciones técnicas para escribir. Muy interesante. Muchas gracias. La tercera pregunta es relacionado a tu experiencia. La pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor beneficio de estudiar en los Países Bajos? Bueno, yo tuve la oportunidad de entrar al Conservatorio de La Haya, que tenía un departamento de composición muy grande. Yo me recuerdo la primera semana hay una reunión general que de hecho se la hacen cada semana, se llama el Studium General, donde todos los estudiantes se reúnen por unas horas y tienen que presentar, un estudiante presenta una obra. Y a mí me sorprendió mucho llegar y ver un salón como con 60 compositores, porque yo no estaba acostumbrado a un departamento de composición tan grande. Realmente se discutían muchas ideas, compositores de todas partes del mundo, entonces eso por supuesto a uno le abre muchas perspectivas. Ya de entrada eso fue interesante. El modelo de tener varios profesores también fue interesante porque... ¿Cuántos profesores tenías? Eran dos que se rotaban cada semana y a veces venía uno extra. Un invitado. Un invitado, sí. Y cada uno tenía una forma muy diferente de ver la música, de acercarse a la enseñanza, de acercarse a la composición. Sus estilos, por supuesto, eran diferentes también. Y eso era muy retador porque a veces decían cosas totalmente opuestas. A alguno le parecía, a veces era un buen complemento, a veces no. Pero bueno, ahí entonces uno tenía que tomar su propia decisión. Y eran muy astutos para sacarlo a uno de la zona de confort. Porque yo venía con ideas muy claras de lo que yo quería escribir, lo que podía escribir. Y, por ejemplo, a nosotros como en la mayoría de conservatorios, asignan ensambles para escribir obras cada semestre. Y siempre había ensambles que yo decía, qué ganas de que me toque ese ensamble. Pero ellos conociendo mi bagaje, ¿sí? Precisamente me daban lo que yo no quería. Entonces me daban cosas que para mí eran totalmente ajenas. Por ejemplo, escribir para un ensamble de vientos, un ensamble de percusión, ensambles poco extraños. O que nunca habías... Sí, o ensambles que salían en el momento, poco usuales, de estudiantes o incluso grupos profesionales como Klang o ciertos ensambles que tienen una instrumentación diferente, muy particular. Y que fueron para mí un reto porque era algo totalmente ajeno a mí. Entonces eso fue muy enriquecedor de estar acá en los Países Bajos. Y por supuesto, aquí hay una oferta cultural muy grande, no solo en música, también en todas las artes. Y eso me ayudó mucho a abrir un poco más mis perspectivas.
Por supuesto, uno siempre tiene lo que uno le gusta, pero es bueno estar expuesto a más Claro. para poder tomar una decisión. Muy bien. Ujú. Bueno, muchas gracias. Muchas Con gracias. eso finalizamos esta entrevista. Aquellos y aquellas que deseen comunicarse con el compositor pueden hacerlo por medio de su sitio web, que es el que ven en pantalla. Sus partituras y partichelas se pueden obtener en el mismo lugar y también se puede encontrar información acerca de sus otros proyectos musicales. Antes de finalizar, queremos agradecer a nuestras amadas familias por todo el apoyo que nos han dado siempre en nuestros proyectos. Bueno, gracias de nuevo por esa entrevista. Gracias por el tiempo y por toda la información que me diste para preparar toda la charla. Gracias a vos y gracias a los organizadores de nuevo por este espacio. Muy agradecido. Mañana esperamos que nos acompañen en el concierto donde voy a interpretar la obra Mosaico. Gracias de nuevo a todos. Gracias.